verdaderamente de la iglesia y poco conocido. Le damos la bienvenida a todos ustedes y a los hermanos que se han conectado con nosotros. Me decía Jorge que hay de varios lugares. ¿De qué lugares hay, Jorge, hermano? Texas, Tennessee, North Carolina, Rhode Island y 2 personas de Paraguay. Mira que lejos. Después, durante toda la semana, cientos de personas van a ver el video, pero un saludo a todos ustedes que desde tan lejos se comunican con nosotros. Comenzamos este nuevo libro, el libro de Judith, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Van a tener que orar por mí en este libro de Judith, porque yo no he encontrado ningún estudio en ningún lado. No hay estudios hechos. Los protestantes, por supuesto, que no lo estudian, porque para ellos es un libro deuterocanónico. Para ellos es un libro que ellos, ¿te acuerdan que los protestantes se ajustan al canon del Sanedrín judío del siglo I, y la iglesia se ajusta a la Biblia traducida al griego de Alejandría, que fue la misma que usaron los apóstoles. Pablo lo usó mucho, esta versión de los 70, y por eso, como dicen los protestantes, a ustedes les agregaron, nosotros no agregamos libros, ustedes lo quitaron, porque por 16 siglos nosotros tuvimos todos los libros deuterocanónicos, pero Lutero volvió a la Biblia del Sanedrín judío, por eso se llama del segundo canon. Volvió a la Biblia del Sanedrín judío sin darse cuenta que uno no puede guiarse por el Sanedrín judío, porque el Sanedrín judío se equivocó y mató a Cristo. Así que ya desde ahí en adelante no es fiable. El Sanedrín se reunió y hizo este canon en el siglo I en la ciudad de Yannea. Hizo ya mucho después, que tuvieron que huir de Jerusalén, después del año 70, que Jerusalén fue destruido. La iglesia siempre usó la Biblia que usaban en época de Jesús, y sabemos que las citas de Jesús, por la estructura griega de las citas de Jesús en el Evangelio, están tomadas de la versión griega de los 70, y hay más de 300 frases del Antiguo Testamento de San Pablo que están tomadas de la versión de los 70. Por eso la iglesia mantuvo siempre esta versión que tiene los libros llamados deuterocanónicos, porque el primer canon que se hizo de la Escritura lo hizo el concilio de Yannea. ¿Pero lo hizo para quién? Para los judíos. No, para la iglesia ya no tenía nada que ver con los judíos. La iglesia después, en el año 392 y en el 345, se reunió en Roma, y se reunió el concilio en Cartago, que fue nada más y nada menos que uno de los presentes fue San Agustín de Hipona. Y entonces la iglesia declaró que aceptaba el canon griego, que era el canon anterior de los judíos, que usaron los apóstoles y era famoso en la época de Jesús, y la iglesia en estos 2 concilios hizo el canon del Nuevo Testamento, que hoy todo el mundo tiene en su Biblia. Por eso se llaman libros deuterocanónicos. Deutero quiere decir segundo, porque el primer canon lo hicieron los judíos, pero para nosotros ese canon no tiene absolutamente nada que ver, porque ya vemos que los judíos se equivocaron hasta reconocer al Mesías. En el segundo canon, ¿quién lo hizo? La iglesia, con el poder del Espíritu Santo. Pero no se basó en algo nuevo, se basó en la escritura traducida al griego de 200 años antes de Cristo, que era la popular en la época de Cristo. Por eso se llaman libros deuterocanónicos. O sea que a nosotros no nos sobran libros, a los protestantes le faltan, porque ellos quitaron los libros en el siglo XVI. O sea que por 16 siglos la Biblia tuvo todos estos libros, que ninguno aporta doctrina, casi todos son libros de moral o libros de sabiduría. Pero por eso el libro de Judith procede de este segundo canon. La clave teológica del libro se encuentra en la oración de Judith en el capítulo 9, y dice así: el que ha querido seducir a Israel llevándolo a la idolatría es seducido y vencido. En cambio, los que son fieles a Dios pueden contar siempre con la fidelidad del Señor como punto de apoyo. O sea, el centro, la clave teológica del libro de Judith es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. No importa las situaciones que hayan, no importa que el pueblo de Dios haya sido seducido, como en Israel, que fue seducido y llevado a la idolatría, cuando Jeroboam, ¿se acuerdan? Y la doña esta, Jezabel, y toda aquella gente, fue llevado Israel a la idolatría, pero Dios se apartó de Israel por eso. No, porque si nosotros somos infieles, Dios
es fiel. Dios no se puede contradecir a Él mismo, prometer algo y después negarlo. Imposible. Por eso, este libro de Judith, que vamos a ver que es un contexto donde parece que Dios se olvidó de su pueblo, pues Dios no se olvida de su pueblo. Por eso uno tiene que ser fiel y esperar el momento del Señor. Como dice Judith, los fieles a Dios pueden contar siempre con la fidelidad del Señor como punto de apoyo. En el contexto en que fue escrito el libro de Judith, el libro tiene un mensaje de esperanza en Dios de Israel, el Dios que conduce la historia de su pueblo. Judith representa la fe, mientras que el enemigo de Israel, que lo vamos a ver cuando comencemos el estudio, que se llama Holofernes, Holofernes simboliza la fuerza. Entonces vemos la batalla entre la fe y la fuerza. Algo parecido a lo que estamos viendo hoy en el mundo. La batalla de la fe contra la fuerza de los medios de comunicación, contra la fuerza de los gobiernos liberales, contra la fuerza de la agenda LGBT. Vemos, y esto nos recuerda a alguien, esta batalla entre la fe y la fuerza. ¿A quién nos recuerda? No, a David y Goliat. ¿Se recuerdan? ¿Qué cosa era Goliat? La fuerza. ¿Se acuerdan que venía armado con aquella armadura que era una ferretería y con un tronco en la mano gigantesco? ¿Y qué cosa? ¿Qué tenía David? Nada, una piedra amarrada con un cordel. ¿Y se acuerdan que David dijo, tú vienes a mí con todas esas cosas, pero yo voy a ti en el nombre de Jesús? Y le sonó la pedrada más famosa de la historia. O sea que ven que es el mismo sentido. La fe que se enfrenta contra la fuerza que parece que va a acabar con la fe. Sin embargo, la que triunfa es la fe, sin armas, como triunfaron la iglesia en los primeros 300 años contra el imperio más poderoso de la tierra, el imperio romano. La iglesia sin armas derrotó al imperio romano, como el enfrentamiento de la iglesia con la Revolución Francesa y el iluminismo. La iglesia sin ninguna fuerza derrotó las fuerzas del iluminismo francés, como vimos la batalla entre el comunismo en Rusia y los países comunistas y la iglesia. Hace 40 años parecía que la iglesia sabía acabar en Rusia en 5 años, y hoy en día la iglesia en Rusia está más fuerte que nunca. O sea, él siempre enfrenta. ¿Y qué hizo la iglesia durante todo el comunismo? Nada, ser fiel y esperar. Los que fueron fieles esperaron. De ahí surgió la iglesia que está creciendo ahora en todos los países, que parecía hace 40 años que en unos pocos años se iba a acabar. Es la historia de la humanidad. Judith no posee armas ni sabe manejar las armas. La fuerza de Judith está en su fe. Es la confrontación entre los que confían en el poderío humano y los que confían en Dios. Es la misma doctrina que nos dice el Salmo 28. Unos confían en sus carros, otros en sus caballos. Nosotros somos fuertes en el nombre del Señor. Acuérdense que en ese momento la fortaleza del ejército egipcio eran los carros y los caballos. Israel no tenía carros. Para Israel ver carros con caballos era como para nosotros ver los armamentos esos que tiene sofisticado el Pentágono. Y para ellos ver un caballo, un carro era algo muy poderoso cuando ellos luchaban a pie. Por eso dice, unos confían en sus carros, otros en sus caballos, pero nosotros no confiamos ni en los carros ni en los caballos, confiamos en el nombre del Señor. Judith es una mujer hermosa y prudente, una cosa muy difícil de encontrar. Después, acuérdense que esto no son, vamos a ver después qué tipo de escritura, pero esto no es un libro histórico en absoluto. Esto no es un libro como Reyes, ni tampoco es como el de Tobías sapiensal. Vamos a ver después cuál es el género. Calma. Judith, siendo hermosa y prudente, es la figura de la sabiduría que da la fe. Esta hermosura, la sabiduría es hermosa y la sabiduría es prudente. Una persona que tiene sabiduría nunca es imprudente. ¿Quiénes son los imprudentes? Los necios. Por eso Judith es figura de la sabiduría. Pero no es una sabiduría humana, sino la sabiduría que proporciona la fe y la confianza en Dios. Aquí tiene sabiduría humana,
Yo conozco personas con sabiduría humana que son tremendamente imprudentes y con mucha educación y con títulos son tremendamente imprudentes. La sabiduría y la prudencia de Judith viene de la fe y de la confianza que ella tiene en Dios, de que Dios tiene control de la historia. La sabiduría basada en la fe y en la confianza en Dios, que supera la sabiduría humana, ya sea babilónica, griega, egipcia o la sabiduría contemporánea. A pesar de toda la sabiduría científica y técnica que tenemos hoy en día, ¿el hombre mejoró algo? No, el hombre está peor que nunca. O sea, ¿de qué vale tanta sabiduría técnica y científica si el ser humano cada día es peor ser humano? Porque todo eso, por lo que lo dije en la clase última que tuve con ustedes, todo esto proviene no de la sabiduría humana, sino de la sabiduría que tenemos, la sabiduría que viene de arriba. A pesar que la lógica humana lleva a pensar que el mundo está a merced de los poderosos, el libro de Judith nos lleva a pensar, según la lógica de Dios que habla San Pablo en Primera de Corintios 1:27. ¿Qué dice San Pablo en Primera de Corintios 1:27? Dios escogió la necedad del mundo para confundir a los sabios, y Dios eligió la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes. Escogió Dios a lo vil, a lo despreciable del mundo, a lo que no es nada, para destruir lo que es, de manera que ningún mortal pueda gloriarse ante Dios. Eso se aplica al día de hoy. Fíjate, en la época de Judith, todo el mundo, ¿qué es lo que pensaba? Que el mundo estaba a merced de Holofernes y de los poderosos emperadores sirios y babilónicos. Sin embargo, ¿dónde están los babilonios? En los museos. No creo que nadie conozca por muchos años, por muchos siglos, un babilonio. Sin embargo, los judíos están ahí en su tierra. Así que ustedes ven a la larga de dónde viene la verdadera sabiduría. Eso se puede aplicar a ayer y se puede aplicar a hoy. Y de aquí a 40, 50, 60 años, todos estos medios de comunicación que difaman a la iglesia y todos estos movimientos abortistas y todas esas cosas, no se va a acordar de ellos ni su abuela. Y la iglesia, ¿tú sabes qué? Va a estar predicando igualita que en el día de hoy. Así que por eso muchas veces uno no puede coger demasiada batalla con las cosas. Uno puede hacer lo que está de su parte para que mucha gente no caiga en el error, pero no desesperarse, porque a la larga el control lo tiene Dios. Dios no va a dar todos los tesoros que era acumulado para nosotros a personas que lo desprecian. Es lo que dice el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, contrariamente a lo que todo el mundo cree, es un libro de esperanza. Una persona apocalíptica es una persona que piensa, la cosa está mala, pero se va a poner peor. Todos somos apocalípticos. Todos decimos, la cosa está mala y esto se va a poner peor. Pero sin embargo, el Apocalipsis no es de género apocalíptico. Increíblemente, porque tiene el nombre de Apocalipsis. El género del Apocalipsis es profético. Lo que pasa es que tiene el nombre que se llama... El nombre original del Apocalipsis es revelación. Pero por tradiciones griegas terminó con nosotros como... Los americanos en inglés lo tienen bien. The Book of Revelation. El libro de la revelación. Pero el Apocalipsis no es apocalíptico. El Apocalipsis le dice a los cristianos de esa época, la cosa está mala, pero se va a poner mejor. Por eso hay que ver si tú tienes mentalidad apocalíptica o mentalidad profética. Ahí es donde está el asunto. Sin embargo, lo que les decía ahora mismo, la fe en Dios no excluye la necesidad de la colaboración humana. Que tengamos fe en Dios no quiere decir, ay, me voy a sentar porque yo tengo fe en Dios y el Señor a la larga se va a ocupar de todo. No. ¿Por qué? Se lo dijo ahorita. Porque hay muchas personas que se pueden perder. Entonces tenemos que evitar que la mayor gente posible se pierda. Y también porque Dios necesita, para llevar su voluntad, nuestra colaboración. La derrota de los asirios, según este relato, es el fruto de iniciativa y la habilidad de Judith. En esa situación, que el pueblo de Israel va a ser destruido por Holofernes,
Judith tenía la seguridad de ¿qué? De que Dios iba a triunfar. Y que ella dijo, como Dios va a triunfar, me voy a quedar en mi casa y voy a ponerme a tejer. Judith dijo eso. No, Judith salió y le cortó la cabeza. Muy sencilla la doña, por eso hay que tener cuidado con las mujeres prudentes y hermosas, que al final cortan cabeza, ¿no? Judith tan hermosa y tan prudente, sabiendo, confiando en que Dios tenía las riendas de la historia, un día dijo, bueno, Dios tiene las riendas, pero yo tengo que ayudar a Dios. Déjame ir para ayudar a Dios cortándole la cabeza muy sencilla la doña. Judith supo que el Señor necesitaba la iniciativa y la habilidad de ella. Ella pone inteligentemente todo lo que ella tiene para que Dios triunfe. ¿Qué es lo que ella tenía? Sabiduría y belleza, porque si hubiera sido tuerta, le faltara un ojo, Holofernes no lo hubiera aceptado en su tienda. Créame, si te hubiera tenido cara de bruja, ella nunca hubiera entrado a la tienda de Holofernes. ¿Pero qué Holofernes la dejó entrar? Porque era bella. Si hubiera sido muy prudente y fea, nunca hubiera entrado. Ella, como sabía que tenía su belleza de su parte, dijo, lo que Dios me dio, que es la belleza, lo voy a utilizar para llegar a Holofernes. Y cada uno tenemos que saber que lo que Dios nos ha dado, para lo que Dios nos ha dado, ponerlo ¿a qué? Al servicio de la obra de Dios. Pero todo esto viene de la fe de Judith, porque a ojos humanos la empresa de Judith no tenía ningún futuro. Primero, difícil que la dejaran entrar a la tienda de Holofernes. Segunda, si entro, ¿cómo le voy a cortar la cabeza a un guerrero? Y tercero, si se la corto, ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo? Porque puede ser que le cortaran la cabeza a Holofernes, la cogieran, la mataran y no dijeran que Holofernes estaba muerto y que el ejército hubiera seguido, como ha pasado muchas veces, su guerra, pensando que Holofernes estaba enfermo y que venía en su tienda. Este libro de Judith que vamos a comenzar se parece mucho a dos libros más que vamos a leer. Ya lo leímos, el libro de Ruth. ¿Se acuerdan el libro de Ruth? Y vamos a ver después el libro de Esther, de la reina Esther. Son unos libros breves que se califican como libros didácticos o biográficos. También son llamados libros mishdrásticos. ¿Qué cosa es la Mishrá? Una compilación de enseñanza en forma de comentarios, más o menos como homilías o como comentarios legales de un... O sea que puede ser que ellos pueden presentar este libro de Judith como una especie de homilía. ¿Sobre qué? Sobre que Dios siempre es fiel, y lo ponen a través de ¿qué? De una historia metida dentro de un específico momento de la historia de Israel. Toma elementos actuales para ejemplificar de modo comprensible textos antiguos. O sea, algo como vimos, que viene de David y Goliat. Pues, ¿qué hace? Toma esa sabiduría anterior y la presenta adaptada a una situación actual, que hay que transmitir una enseñanza. Esta palabra de misdrástico viene etimológicamente del verbo hebreo darás, que significa buscar, investigar, estudiar. Nosotros conocemos estos libros, y este es el género, ahora le voy a decir el género, aunque ya se lo expliqué. Este libro nosotros lo conocemos por la palabra griega, son libros agiográficos. Agiografías, son libros agiográficos. Ahí voy, querida Lucía, calma, tienes un apetito por saber, espera. ¿Qué son los libros agiográficos? Podemos decir que es la vida de los santos de Israel. Así como tenemos la vida de Santa Faustina, de Santa Teresa, de Jesús, de Santa Rita de Casia, los libros hagiográficos son estudios de personas santas de Israel, de Esther, de Judith, de Ruth.
Job, también en cierta forma que esa pinzal también es hagiográfico, es una hagiografía. Estos libros tienen un fin moralizante, o sea, transmite una palabra de enseñanza de moral, pero se centra en un personaje concreto y no en un acontecimiento. Por eso este libro no se va a centrar en el acontecimiento de que Holofernes está destruyendo el pueblo de Israel, sino se va a centrar en la figura de Judith, la figura de Judith. Por tanto, la finalidad de estos libros geográficos es enseñar, exhortar, animar a quien está leyendo el libro. Usualmente los libros geográficos no abarcan espacios de tiempos largos, sino son un episodio. Como van a ver, Judith solamente no cubre toda la guerra, solamente cubre ¿qué parte? La parte que ella mata. La reina Esther el libro de Esther no va a enseñar todas las vicisitudes del pueblo de Israel en Babilonia o Asiria, sino que solamente se va a centrar cuando un primer ministro quería matar a los judíos. O sea, son libros que se concretan en un episodio, y ese episodio da nombre al libro. Por eso es el libro de Judith, el libro de Esther. La gran lección del libro de Judith, que Dios salva a su pueblo siempre de toda adversidad. El autor del libro de Judith es totalmente desconocido. No se conoce el autor del libro de Judith. ¿En qué lengua se escribió el libro de Judith? El libro de Judith ha llegado hasta nosotros en la lengua griega, por eso es deuterocanónico. Los libros que están en el segundo canon son los libros que los judíos quitaron porque no habían originales hebreos, porque los originales que se tenían eran griegos. Aunque en los últimos tiempos en Qumran, de muchos libros que están escritos en griego, se han encontrado originales en hebreo. O sea que parece que había una fuente primera hebrea que se tradujo al griego y esa fuente parece que se había perdido, pero ahora han ido apareciendo, o sea que ya no hay excusa para no tenerlo en el canon. Hay diferentes textos, relatos que nos ha llegado de este libro, aunque solo dispongamos del texto griego. San Jerónimo, por allá por el año 400, afirma en la introducción que hace del libro que él lo tradujo en latín valiéndose de un manuscrito arameo. O sea que parece ser que el libro de Judith primero fue escrito en arameo y después se tradujo al griego. Parece que se perdió porque San Jerónimo, que vivió en Israel, estuvo 40 años en Belén traduciendo la escritura, él hace constar que él estudió los originales arameo, pero los que han llegado hasta nosotros han sido los griegos. Basándonos en esta opinión, se cree que el libro de Judith fue escrito en 3 lenguas, en hebrea o arameo, porque las 2 lenguas, el arameo y el griego, es como el portugués y el español. El arameo y el griego, perdón, el arameo y el hebreo. Un arameo puede entender un hebreo y un hebreo puede entender un arameo, como tú entiendes un portugués si te habla despacio, porque tienen la misma raíz, que después fue traducido al griego, que después San Jerónimo lo tradujo al latín. El libro de Judith, como les dije, nace de una pluma de un autor totalmente anónima. Sin embargo, por la forma en que está escrita, se sabe algo de la personalidad de este escritor sagrado. Como decíamos antes, el libro constituye la traducción griega de un texto hebreo o arameo. Pero desde este horizonte, el autor se nota que es un autor judío. Por la forma en que escribe, por la forma en que se expresa, no hay duda que es un autor totalmente judío. Y lo mismo que el traductor, que cuando lo traduce al griego, no borra el tono hebreo con que habla Judith, con que presenta el libro. Referencia al Dios de Israel, esa palabra Dios de Israel, eso no lo va a decir otra persona que no sea un
judío. La mención tan clara que tiene de los sacrificios del templo de Jerusalén se ve con una persona que conocía el sistema sacrificial del templo. Ahora bien, el autor es un judío de fe profunda y buen conocedor de la religión judía. Por eso es que pone en labio de Judith la mención de la alianza. Él habla mucho del pacto. Judith habla mucho de la confianza que tienen porque Dios les dio un pacto. Realza la santidad del templo, alaba la ciudad santa, subraya la dignidad del sumo sacerdote, Joaquín en ese momento, valora el diezmo, no el diezmo de los protestantes, porque acuérdense que el diezmo que se daba en Israel no se le daba a los que dirigían la sinagoga, se le daba ¿a quién? Al templo. ¿Y era en dinero? No, en comida. Así que si los pastores protestantes quieren ser bíblicos, tienen que recibir mazorcas de maíz y lata envasada en vez de dinero, porque bíblicamente el diezmo no es dinero. O sea, por eso, pero él conoce el valor del diezmo, conoce perfectamente la liturgia del templo de Jerusalén. Habla continuamente de lo que manda el Deuteronomio. O sea, que tiene frases como el Señor, el Dios de Israel, nuestro Dios, Señor de nuestros padres, Señor, Dios de mi padre Simeón, Dios de mi padre, Dios de la herencia, Señor, Dios de Israel. Son palabras que solamente las puede exclamar un judío. ¿Cuándo se escribe el libro de Judith? Cuando el historiador lee el libro de Judith, viene a la mente los acontecimientos que encaja el libro de Judith en la etapa de los macabeos. O sea que no es posible, por la situación que presenta, este libro fue escrito en la etapa macabea, unos 200 años o 300 antes de Cristo. ¿Cuál era la situación macabea? Antíoco Epífanes, el monarca griego sirio, conquistó Jerusalén. Y cuando un monarca sirio o babilónico, lo que fuera, conquistaba cualquier ciudad, ¿qué es lo primero que hacía? Ocupar el templo de la ciudad, del dios de la ciudad, y sacar la estatua del dios y meter un dios de él. ¿Por qué? Porque el concepto de los paganos era que Dios tenía su casa en el templo. Y si sacaba a Dios del templo, Dios se quedó sin ¿qué? Se lo dejaron homeless. Y también para profanar la fe de los creyentes. Por eso cuando Antíoco Epífanes lleva a Jerusalén, ¿qué es lo primero que hace? Mata un puerco en el altar del incienso. ¿Sabe que el puerco es un animal impuro? O sea, desde que mata un puerco en el altar del incienso, que es el altar de la alabanza, contamina el templo. ¿Y después qué hace? Mete dentro del Santo de los Santos una estatua de Baal Samech. Por eso, ante esta abominación, la familia macabea se levanta y comienza una lucha de guerrilla, que la veremos en el libro de los Macabeos. Comienza una lucha de guerrilla hasta que al fin sacan a los griegos del templo de Jerusalén y de toda Tierra Santa. Y entonces, ¿qué es lo primero que hacen cuando reconstruyen el templo? Sacan el altar y lo destruyen. ¿Por qué destruyen el altar? Estaba contaminado. ¿Y dónde lo destruyen? En el valle de la Gehenna, el valle maldito, el valle donde se mataban a los niños destinados a Baal y donde ahí se botaba precisamente la basura. Llevan el altar, lo destruyen en el valle de la Gehenna, hacen un altar nuevo y dedican el templo y adornan el templo con esas matas que son verdes con bolitas rojas. La que se usa en Navidad. Mórdago, ¿no? Bueno, muchas que sea. Adornan el templo con eso y le ponen muchas luces al templo. ¿Cuándo se celebra eso? El equivalente del 24 de diciembre del mes hebreo, el 25 de Kisleu. Por eso, esa es la fiesta que después se constituye Hanukkah. Y por eso nuestra Navidad se celebra ese mismo día. Porque, ¿qué fue lo que hicieron? Un altar nuevo. ¿Qué hizo Cristo en el Calvario?
un altar nuevo, ya no es del templo, el altar es la cruz. ¿Y qué hicieron en el templo? Lo llenaron de luces, por eso que las casas de Navidad se llenan de luces. ¿Y con qué lo adornaron? Con las ramas verdes, con las bolitas rojas. Eso es lo mismo que se sigue usando o sea que el antecedente de la fiesta de Navidad, aunque es el nacimiento de Cristo, es la consagración del altar nuevo, romper lo profanado, como hizo Cristo, rompió el hombre profanado y trajo un altar de adoración, porque el culto de Israel estaba profanado en época de Cristo, no había arca, ni había, los sumos sacerdotes se cambiaban suegro y nuero, y yerno, un año sí, un año no, algo que estaba totalmente prohibido. Los sumos sacerdotes ya no eran judíos, los nombraba Roma, o sea, era un culto que estaba totalmente corrompido, corrupto, y Cristo establece el nuevo pacto. Por eso sabemos que se escribe en esa época, a partir posiblemente entre el año 200 y el año 198 antes de Cristo, que Israel formó parte del imperio seleucida, un imperio que se extendía desde la frontera de Egipto hasta Mesopotamia, o sea que se extendía desde Egipto hasta lo que es hoy Irak. Mira qué clase de imperio. Aunque agrupaba numerosos pueblos, la ideología de este pueblo era griega, por eso se le llama la ocupación griega, no porque eran de Atenas, sino porque toda la cultura de Siria, de toda esa parte era una cultura, después de Alejandro Magno pasó a ser una cultura totalmente griega, como el norte de Egipto. El rey Antíoco Epífanes decidió unificar la estructura del imperio y estableció una unidad litúrgica, cultural y religiosa. O sea, él dijo, todas las religiones que han habido hasta ahora no van ahora a la religión que yo voy a imponer. Y eso fue lo que hizo como le acabo de explicar, lo que le acabo de mencionar. Por eso el libro de Judith sugiere que el totalitarismo de Nabucodonosor y Holofernes contra los judíos evoca el despotismo de Antíoco IV contra la misma comunidad hebrea. Los mismos miedos a los dignatarios, el pánico a los judíos, temerosos de que su religión se va a acabar. Y podemos ver que la valentía de Judith, ustedes saben qué es lo que refleja, la valentía de los macabeos, cómo los macabeos se enfrentaron. O sea que ellos cogen toda la valentía de la familia macabea y la resumen ¿quién? En Judith. Fíjate tú que a los macabeos los asesinaron, a los 7 hermanos uno por uno, los torturaron y los asesinaron delante de su madre. Y el más chiquito, cuando le iba a tocar matarlo, parece que el más chiquito tuvo miedo y la madre le dijo, que te sirva el valor de tus hermanos que dieron su vida por defender la fe y no eches para atrás, arriba y de la vida por su Dios. Por eso Judith un poco que refleja esa actitud de los macabeos, ¿no? Que prefieren ver a todos muertos antes que apartarse de su Dios. Como les dije, este libro tuvo repercusión en la comunidad hebrea en la parte de lo que era Israel y sobre todo entre los judíos de Jerusalén. Tuvo tanto éxito que hicieron que la tradujeran en griego para la diáspora. Para la diáspora. Y así llega el libro hasta nosotros. Ya les dije el género literario hagiográfico y también un poco que metafórico, que está escrito el libro ¿para qué? Para edificar al pueblo de Dios y nos edifica a nosotros, porque si miramos al mundo, la situación de esta gente no era muy diferente a la situación de la iglesia hoy, rodeada por un enemigo que parece que la va a destruir, con problemas internos que parece que la van a acabar. O sea, esta es la maravilla de toda la Biblia. Lo hablábamos hoy en el programa que grabamos para el radio, que tú puedes leer la Biblia y tú siempre sacas algo para tu vida personal en un instante determinado. Tenemos también, ya se los dije, la canonicidad, que aunque los judíos no lo reconocen canónico, entre todo porque se transmitió y lo conocieron las últimas generaciones en griego, sin embargo, hay fiestas, por ejemplo, el libro de los Macabeos no es canónico para los judíos.
Sin embargo, la fiesta de Hanukkah, que nace en los libros de los Macabeos, es una fiesta del pueblo de Israel. ¿Cómo tú entiendes? Que tienen la fiesta del libro, como las 5 fiestas grandes de Israel, y no tienen el libro. O sea, son cosas que uno dice, aquí no hay mucho cacumen, como decían en mi tierra. Sin embargo, la iglesia nacida en el oriente, en Jerusalén, porque después de Jerusalén, la base cristiana más grande del mundo fue Alejandría y en Siria, la ciudad de Damasco, la ciudad de Antioquía, fueron los grandes. Después de Jerusalén, cuando todavía a lo mejor no había ni llegado el evangelio a Roma y menos a Europa, las grandes comunidades cristianas estaban en Alejandría y en la parte siria. Mira qué daño tan grande hizo el mahometanismo, que todos esos millones de cristianos, que era la base de la cristiandad, todos fueron totalmente exterminados, a no ser el pequeño grupo que se mantuvo fiel, y es lo que constituye la iglesia siria, la iglesia de Irak, ese grupo esa gente se mantuvieron por 2000 años en el medio de toda persecución que han sufrido. Sé que esta gente son como Judith y siguen ahí a pesar de la masacre que ha habido de los cristianos frente a la indiferencia del mundo entero. Estas iglesias del Medio Oriente son iglesias verdaderamente dignas de admiración, sobre todo por los cristianos que tenemos todo tipo de comodidad y no movemos un dedo para extender el reino de Dios. Yo vi a esta mujer siria que se iba de su pueblo con los bultos porque venían la gente de ISIS, y ella decía, nos quitaron las casas, nos quitaron las posesiones, pero la fe no nos las pueden quitar, porque lo único que me pueden quitar es la vida, y cuando me quiten la vida voy a tener la plenitud de la fe. Así que esa a mí no me la quita nadie. Yo digo, ¿qué falta hace gente como esa o qué falta nos hace una buena persecución para ver quién es quién? Ahí cuando tú no sabes. Y yo lo viví porque en Cuba todo el mundo va a la iglesia. Cuando se puso la cosa difícil, es cuando uno se dio cuenta quién era quién. Ahora cuando la cosa se puso bien con la iglesia, entre comillas otra vez, todos los que se fueron, volvieron de lo más tranquilo. Aquí borrón y cuenta nueva, aquí no pasó. Y bendito sea Dios, porque eso quiere decir que la razón la teníamos nosotros, que no la tenían ellos. Así que para que vean, esto no es de ahora, esto es continuamente. Ya terminando la estructura del libro de Judith, cuando leemos el libro de Judith, apreciamos que hay 2 bloques literarios. El primero trata la campaña de Nabucodonosor y de los preparativos para la guerra de Holofernes para acabar con el pueblo judío. El segundo describe el empeño de Judith para liberar, con la ayuda de Dios, a los judíos amenazados por Holofernes. O sea que hay dos bloques que nos van a hablar del mismo tema, pero en 2 escenarios diferentes. Esto es más o menos lo que tenemos sobre el libro de Judith. La semana que viene vamos a empezar con el capítulo 1, que le vuelvo a decir, no he encontrado absolutamente nada en qué basarme. Los protestantes no tienen estudio porque no tienen el libro. Los católicos, evidentemente, no han tocado mucho el libro de Judith. Es más, que el libro de Judith no se utiliza casi nunca en la liturgia. Como otros libros, el libro de Job, lo que sea que se lee entre la misa entre semanas, el libro de Judith solamente se menciona en 2 o 3 liturgias referidas a la Virgen María. Porque la Virgen María, Judith es prefigura de la Virgen María. Los que han ido a Israel conmigo acá, o con otra gente, se lo llevaron a la abadía de Monte Sión, llamada la Dormición, que ahora se llama Zion. Los que han ido a esa hermosa abadía de la Dormición, ¿se acuerdan cuando bajamos a la cripta? Que hay una escalera muy peligrosa que la gente casi siempre tropieza porque no ve que hay un escalón en el medio. Hay una hermosa estatua de la Virgen María yacente, dormida, que es de palo rosa, con la cara y las manos de marfil. Una bella estatua, pero está alrededor de ella hay una cúpula con muchos pilares, y arriba en la cúpula por dentro, en pedazos de mosaico, están todas las mujeres que tienen relación con la Virgen María en el Antiguo Testamento. Está Eva, está Tamar, está Yael, está Judith, está la reina Esther, y está María, la hermana de
de Moisés. No, la hermana de Moisés es de la zona del Antiguo Testamento. ¿Por qué María? Porque María fue la mujer que empezó a alabar cuando triunfó Israel. Está Tamar, porque es la que le dio albergue en su casa a los espías que fueron a espiar a Jericó. Está Yael porque le clavó la cabeza a Císara en las tiendas, ¿se acuerdan? Por eso está Yael con su estaca y el martillo. María con una pandereta. Está hasta Ruth también, que es bisabuela de Cristo, con una espiga, con un mazo de espigas en la mano. Está Eva con la serpiente. Ahí es donde empieza la cosa, porque también María es lo opuesto de Eva, así que hay una relación entre María y Eva en negativo. María es todo lo opuesto de Eva. Está la reina Esther con su corona y con todas sus cosas, y está Judith con la cabeza de Holofernes en la mano, porque así como Judith derrotó con su sabiduría y su belleza al enemigo de Israel, María con su sabiduría y su belleza derrota a Satanás, el enemigo del hombre. Por eso el libro de Judith se usa mucho en algunas de las misas de la Virgen María. Se me olvidó decir, la palabra Judith significa judía. La traducción de Judith es la judía. O sea que si vienen a ver, no es un nombre propio. Hablan del libro de la judía que mató a Holofernes. Por eso nosotros se queda con el nombre Judith, pero la judía, una mujer de los más humildes en aquellos tiempos, pero que ella se hace, cuando veamos el cántico de Judith, ella se hace la profecía que se dijo también la Virgen María. Judith va a decir: todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque maté al enemigo de Israel. También en Judith 13 y 14 se va a repetir varias veces: es bendita entre todas las mujeres. Bendita tú, hija del Altísimo, sobre todas las mujeres de la tierra. Bendita seas tú del Señor Omnipotente por siempre, jamás. Fíjate que dice: bendita seas tú del Señor Omnipotente por siempre, jamás. Si yo digo esto a la Virgen María, los protestantes van a decir que estoy siendo un idólatra. Sin embargo, estas palabras están en la Biblia. O sea, como hay esas palabras que evocan a la Virgen María, pues este libro pues se usa en las liturgias marianas, en algunas de las misas de la Virgen, sobre todo en el antiguo introito, pero no es un libro que no se va a usar en más ni un domingo, ni cualquier otro día de la semana, como no sea, en relación con la Virgen María. Ya veremos, un poco interesante que va a surgir de este estudio. Casi todo es historia, por eso vamos a ver qué podemos sacar de ahí, porque casi todo lo que habla es historia. Cómo esclavizaron a Israel, cómo ella los va... O sea que son agiógrafos, son como vidas de santos. Podemos sacar algo para nuestras vidas, pero vamos a ver cómo el Señor lo presenta, porque yo no tengo la menor idea. Ahora, antes de terminar, voy a hacer una pequeña sección que voy a instaurar de nuevo, que es de preguntas. Voy a dar una sección. Nosotros teníamos antiguamente la sección de preguntas. ¿Por qué las quité? Yo la quité estando en Coconut Grove todavía, en San Hugo, las quité. ¿Por qué? Porque ¿a quién le hacían la pregunta? A Moab. ¿Y quién contestaba? Toa. La pregunta era a mí, pero todo el mundo saltaba a contestar. Y entonces los que no contestaban se fajaban. Pero ¿cómo es posible que tú hagas esa pregunta tan tonta? Y ahí la otra le decía: la tonta eres tú. Y que el grupo terminaba en una gran bronca, que terminaba en el parqueo. Entonces se acabaron Pero como ustedes están en la mitad de las clases dormidos, pues tienen menos ánimo al final y están menos beligerantes. Así que puedo volver a poner la sección de preguntas. Puede ser referente a cualquier cosa, no solamente... Ahora, regla número 1. ¿Quién contesta? Yo. ¿Ustedes qué hacen? Si tienen algo en contra, esperan a la persona de afuera y se hallan los moños delante de la estatua del padre Villaronga, que van a estar en buen lugar mirado por el padre Villaronga. Pero aquí el único que habla a la pregunta soy yo. No hay agregados a la pregunta. Fran, ¿se te olvidó? No, si yo no digo algo, se quedó. Regla número 1, ¿quién habla? Yo. Segundo, me reservo la capacidad de contestar una pregunta.
Si yo creo que es una pregunta que la respuesta mía va a dar más confusión que enseñar, me reservo el derecho a no contestar la pregunta. ¿Está bien así? En base a eso pueden preguntar de Judith, de lo que les dé la gana, que yo contestaré lo que a mí me parezca. ¿Alguien tiene alguna duda? Hablen ahora de cualquier cosa, hablen ahora de lo que sea o callen para hasta la semana que viene. Si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano, me formula la... No tenga miedo porque yo digo que no hay preguntas tontas, hay tontos que se quedan con dudas. Yo nunca he conocido una pregunta tonta. Conozco una pila de tontos que no preguntan por pena y se quedan con la duda. Porque las primeras preguntas cuando yo fui al grupo son preguntas que hoy en día ustedes las considerarían tontas. La primera pregunta que yo fui con un apologista que vino aquí en Santa Ágata, mi primera pregunta fue que yo no entendía el credo cuando dice que Cristo descendió a los infiernos. Y yo, es tan simple que ahora para mí eso es comido, yo no lo entendía. O sea que si yo no lo entendía, hay muy bien otra persona puede estar en el primer estado y tener dudas semejantes. Así que si tienen alguna duda, lo voy a repetir por tercera vez, levantan la mano y lo hacen ahora, entonces no hay duda. Mira, pero una hermana tiene uno. Ustedes son masoquistas. Yo cuando no doy sesión de preguntas me interrumpe para preguntarme. Entonces cuando yo digo que pregunten, eso me pasa en los grupos, me dicen, hoy no vamos a dar un tema, me dicen en los grupos, vamos solamente a que la gente te hagan preguntas, porque tiene muchas dudas. Yo llego, me paro, bueno, estamos para contestar preguntas. Y todo el mundo, digo, no hay pregunta, entonces no hay tema. Si yo vine aquí a contestar, la hermana que levantó la mano, dime la pregunta, querida. A ver, porque como tú no tienes micrófono, y ya yo estoy viejito, ni camino bien ni oigo. Dime. Un buen papel. Sí, tiene sentido tu pregunta. Abraham tuvo un buen papel, pero si no hubieran cabido todo el mundo arriba del monte Tabor. La pregunta de la hermana es por qué aparecen en la transfiguración Moisés y Elías, sin embargo Abraham, que tiene un papel tan preponderante, no aparece. Es una pregunta de lógica, que a cualquiera le puede ocurrir. Yo le dije el chiste que no cabía tanta gente arriba del monte Tabor, pero no. ¿Por qué aparecen nada más que estos dos personajes? Por una sencilla razón. La ley viene de Moisés y la profecía viene de Elías, y Cristo viene a cumplir la ley y la profecía. Lo que Abraham fue solamente la promesa, que Cristo parte de la promesa, pero no cumple ninguna promesa porque es el heredero de la promesa. Pero en sí Cristo viene a cumplir la ley y la profecía, por eso que aparece Moisés y Elías hablando con Cristo en el monte Tabor. Una pregunta muy interesante. Otra pregunta, a ver. Son dos por persona, como en Cuba con la libreta. Ok. La hermana me pregunta cuándo terminaron los sacrificios de Israel. Los sacrificios de Israel terminaron en el año 70 de nuestra era, cuando el general y después emperador romano Tito cercó Jerusalén por una revuelta judía y destruyó Jerusalén. Cuando destruyó Jerusalén, se cumplió la profecía de Cristo de que no quedó piedra sobre piedra y del templo no quedó absolutamente nada, y ahí cesó el sacrificio de los judíos. Porque ya ese sacrificio que estaban haciendo era un sacrificio ilegal. Porque cuando Cristo muere en la cruz, ya no hace falta sacrificar más ningún animal por el perdón de los pecados. Porque la sangre, por eso, desde que Cristo muere en la cruz, por eso se raja la cortina de arriba abajo. Quiere decir, se acabó la función del templo en la tierra, comienza otro tipo de sacrificio. Pero los judíos empecinados, ellos son muy duros de cabeza, siguieron con los sacrificios
en el templo. Los sacrificios del templo se tenían que haber terminado desde que se perdió el arca. Si el arca no estaba, no podía haber sacrificio. Ellos siguieron haciendo sacrificios con el santo de los santos totalmente vacío. Y después que Cristo murió en la cruz, se empeñaron en seguir haciendo sacrificios que no tenían ningún valor. Ya en la sinagoga ellos no pueden hacer sacrificio, porque el sacrificio solamente puede ser en el templo. Entonces, yo explicaba una vez que nosotros conocemos a los judíos la sinagoga, pero antes del año 70 de nuestra era, lo importante no era la sinagoga, lo importante era el templo. Los judíos no tenían tanto énfasis en la palabra como en el templo, como en el sacrificio. Claro, cuando se acabó el sacrificio, cuando se acabó la liturgia judía, donde tuvieron que pasar todas sus reuniones a la sinagoga, que eran como grupos de oración, que Dios nos ampare y nunca va a pasar. Es como si ahora mataran a todos los sacerdotes. Ha pasado en China en algunos lugares. ¿Y quién se ha quedado a cargo de la comunidad en China en esos lugares? Un laico del lugar. No puede dar misa, lo único que hace es leer el librito de misa, pero él no puede celebrar la misa porque no es sacerdote. Así pasó en Israel. Al derrumbarse el templo, no pudieron hacer más los sacrificios en la sinagoga. Por eso la sinagoga es casa de oración y de estudio. No hay liturgia de adoración en la sinagoga, porque la adoración ahora la tiene la iglesia. ¿Alguna otra pregunta? Son 2 por persona. Tienes una, a ver. Tú hablas mucho con amigas protestantes. Búscate amigas católicas, querida. Traerlas. Bueno, pero esperemos tener buena respuesta, ¿no? Mira una cosa, yo le aconsejo siempre a las personas, si ustedes no tienen una buena base, no hablen con un protestante, porque posiblemente le den una información incorrecta que los confunda. No es el caso tuyo, estoy diciendo en el sentido general, lo confunda más. Yo siempre pongo el ejemplo que una vez yo estaba hablando con una pentecostal en mi trabajo y ella me dijo, ¿tú eres cristiano? Y digo, por supuesto, ¿a qué iglesia va? Yo le dije a San Hugo. Y me dijo, pero eso es católico. Claro, eso somos los primeros cristianos, ustedes vinieron 20 siglos después. Y me dice, no, el problema que con los católicos es que nosotros no adoramos a la Virgen María. Lo de siempre. Yo le dije, bueno, en algo coincidimos porque yo tampoco la adoro. Y salta una señora que iba a la iglesia todos los domingos muy devota, con la mesa, el escritorio lleno de santos, y San Expedito, y San Cayetano, y la Biblia, y la cruz, y la Virgen. Se para y dice, tú estás muy equivocado, porque yo sí adoro a la Virgen María. Yo entendí lo que ella dijo, porque ella dijo, yo adoro a la Virgen, como uno dice, yo adoro el chocolate, o yo adoro a mi nieto. Pero, ¿qué me dijo la mujer? Mira, ahí lo tiene. Por eso, si uno no tiene la verdadera preparación, mejor decirme, dime cuál es la duda y yo te contesto después. Ahora voy a contestar tu pregunta. Bueno, venía el tema de siempre de la Virgen, de que la diferencia era que exactamente que yo le decía que para nosotros ella intercede, como puede interceder hermano en una oración. Ella siempre dice, pero sí, pero ella no puede interceder. Porque está muerta. No, ella sí lo dice que está muerta, pero me sorprendió esta nueva versión, ¿no? Que ella no está muerta, pero que todos los que se mueren no van a tener memoria, o sea, no tienen Esa hermana que era protestante le dijo que la Virgen no puede interceder porque los muertos cuando se mueren no pierden la memoria. Veniendo al ejemplo que preguntó la hermana, ¿quiénes estaban con Cristo en la transfiguración? Elías y estaban muertos hace 800 años y estaban hablando perfectamente de las profecías y de lo que iba a pasar. Entonces ellos estaban totalmente al tanto de lo que estaba pasando. Cuando Lázaro, en la parábola de Lázaro y el rico Pulón, Lázaro y el Pulón se mueren los dos, más muertos no pueden estar. El Pulón va al infierno, Lázaro va al seno de Abraham. ¿Y qué le dice Pulón? Lázaro, voy a decir a mis hermanos que hagan caso a la ley. Entonces el Pulón muerto tenía preocupación ¿por quién? Por sus hermanos. Por sus hermanos. O sea que todo eso que ella dice es totalmente antibíblico. Pero tú sabes que ella no lo va a entender. Porque ella no tiene el don del Espíritu Santo. Lo único que tiene es memoria bíblica. Entonces, si esas son cosas que si el Espíritu Santo no te las revela, tú no lo vas a entender. Una hermana me trajo un muchacho una vez que es de una iglesia protestante, afuera de él, cuando estábamos ahí en Leyún, y yo estaba hablando con él eso mismo. Le puse, yo no sé cuántos versículos le puse, de que la gente después de muerto tienen memoria, porque dice Apocalipsis 5, que los muertos, los mártires, delante del altar del cielo, claman justicia.
Y después que le puse todos los versículos bíblicos, me dice, sí, pero los que se mueren no tienen memoria. Dije, mira, hermano, no hay, tú no estás transmitiendo en tu cerebro la información que yo te estoy dando. Tú estás pensando que responderme a lo que yo te voy a decir. No merece la pena hablar contigo. Cuando te mueras, a lo mejor te acuerdas que tienes memoria, pero entonces sí vas a pasar mucho calor. ¿Te contesté la pregunta o te falta alguna parte? Está contestada. Bueno, la semana que viene, si tienen preguntas, pues las traen. Ahora vamos a hacer la colecta. Y los hermanos que van a hacer la colecta